بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Lo que nos toca ver en la clase de hoy son las comidas y las bebidas permitidas dentro del Islam, o sea, es decir, de qué nos podemos alimentar y de qué no, qué podemos beber, qué no podemos beber. Y bueno, vamos a empezar esta clase con una aleya del Corán que habla justamente de esto. Dice: Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Es decir, esta es la sura al-Baqara, la aleya 172. Y lo que dice es: oh creyentes, comed de las cosas buenas o de lo bueno que os ha proveído Dios, y agradeced a Dios, si acaso es a Él al único al que adoráis. Vamos a ver una traducción aproximada. Bien, esta cuestión del alimento halal o no halal no es una cuestión simplemente física. Bueno, es decir, bueno, hay alimentos que son dañinos por determinadas o características, por ejemplo, químicas o que tienen que ver con la limpieza, no limpieza. Es decir, como sabemos, las leyes islámicas, la fuente de estas leyes tiene que ver con la revelación primero, es decir, el Corán, y después con el conocimiento completo que tenían y tienen los infalibles, es decir, el profeta y sus descendientes. Con lo cual ellos conocen también lo que está oculto al resto de las personas. Con lo cual hay veces que uno no entiende del todo la razón por la que determinada comida o determinada bebida o determinada cosa está prohibida en otra. Entonces busca la razón, trata de justificar de una forma u otra, pero no encuentra la razón. Por lo menos en este momento. Cuando pasado el tiempo se termina descubriendo. Por ejemplo, un caso muy famoso es el caso del cerdo. Los musulmanes no comen cerdo desde hace mucho tiempo. En determinado momento se descubrió que el cerdo era el principal causante, el comer cerdo, el principal causante de enfermedades como la triquinosis y otras tantas más, con lo cual se redujo mucho la alimentación de este animal. Pero bueno, no es simplemente, bueno, hay gente que dice, bueno, entonces por la triquinosis se descubrió, ya se aisló, hay vacuna, esto que lo otro, ¿para qué ahora volvemos a comer cerdo? No, en el Islam no dice que es por la triquinosis, sino que tiene que ver con otras circunstancias. Tiene que ver con el tipo de sangre que tiene el animal y demás, un montón de cosas que nosotros desconocemos y que, por ejemplo, también en los casos de los animales que son sacrificados de modo islámico o no son sacrificados del modo islámico,
También se dan distintas justificaciones, por ejemplo, el hecho de que se desangre completamente el animal es algo que hoy día se practica mucho, de hecho, entre los mismos cristianos, porque elimina gran parte de las toxinas que pueden llegar a quedar en el animal, porque la sangre conserva muchas de las toxinas de las que se alimentan, o químicos y demás que se alimentan los animales, las eliminan completamente. Entonces, esas son pequeños motivos o razones que uno puede deducir hoy día, pero así todo nuestro conocimiento no es perfecto, nuestro conocimiento de las cosas, y no está basado en la revelación, es decir, nosotros, seres humanos hoy día. Es decir, nuestro conocimiento no es el mismo que el que tenían o el que tienen los imames y los infalibles, con lo cual ellos son nuestra guía y nosotros queremos ser guiados en todos nuestros actos por ellos, con lo cual los seguimos. Inshallah, la razón o los motivos porque muchas de estas cosas, no solo la comida, con el resto de las cosas igual, son prohibidas o no son prohibidas, inshallah Dios las irá revelando o las iremos descubriendo nosotros a lo largo de nuestras vidas. Bueno, vamos a hacer una división general de los distintos tipos de alimentos. Primero tenemos los alimentos de tipo vegetal, todos los alimentos de tipo vegetal, es decir, todo lo que son frutas, vegetales, legumbres, etc. Después los alimentos de origen animal, que tenemos animales cuadrúpedos, tenemos las aves, tenemos a los animales que viven en el mar, es decir, los animales marítimos o acuáticos, y los insectos, estos distintos tipos de animales, digamos, que también dentro de ellos vamos a ver cuáles podemos y cuáles no podemos comer. Y finalmente tenemos el tipo de comida industrial, que si bien es bastante mala, pero no por estas cuestiones que estamos hablando, no es porque venga la revelación, sino porque implica un tipo de comida de la que se extraen, digamos, se conforman o se producen de formas a veces que no son muy claras, con lo cual dentro de los procesos pueden haber partes que impliquen que la comida o que los elementos que son extraídos de los distintos animales o vegetales pasen por procesos que hagan que para el cuerpo tengan distintos tipos de perjuicios, es decir, que, bueno, sabemos que la comida industrial no es algo muy bueno, pero bueno, en forma general, si nosotros ponemos atención en qué tipo de elementos la componen, es decir, de qué está hecho, algunas van a ser permitidas para nosotros y otras no van a ser permitidas para nosotros. Entonces, vamos a empezar por las comidas vegetales. Bien, los alimentos vegetales están todos permitidos, alhamdulillah, excepto que sea muy claro que tengan veneno, por ejemplo, un hongo venenoso. No vamos a andar comiendo hongos venenosos, pues nos vamos a morir. Lo mismo con distintos tipos de plantas o frutos o demás que en realidad no están hechos para comer porque nos podemos intoxicar, nos podemos morir de comerlos. Pero bueno, eso es, en forma general vamos a decir que todos están permitidos, excepto, como decíamos, los que que son directamente perjudiciales para la salud. En el caso de los alimentos de origen animal, bien, tenemos los cuadrúpedos que son domésticos y los cuadrúpedos que son silvestres o salvajes. Dentro de los cuadrúpedos domésticos hay algunos que son permitidos, es decir, que podemos comer, por ejemplo, los corderos, las vacas, los camellos, etc. Otro tipo que son los que son macrúos, que es despreciable comer, que son, por ejemplo, los caballos, los burros, las mulas, que se pueden comer, pero así todo es despreciable o macrú comerlo. Los que son directamente haram, que no se pueden comer de ningún modo, como es el perro, el gato. Y bueno, el perro, el gato, el cerdo.
Esos animales no se pueden comer, entre otros. Después vamos a ver exactamente cuáles son los que podemos, cuáles los que no podemos. Esos son dentro de los animales domésticos, que obviamente en el momento de ser matado el animal tiene que haber sido matado según el rito islámico, según la forma que se degüella islámicamente, aunque si es un animal que de entrada está prohibido comer, no importa que lo degüellemos, lo sacrifiquemos de forma islámica, va a seguir siendo prohibido el consumo de su carne. Entonces tenemos también los animales, los cuadrúpedos salvajes o silvestres, es decir, que viven en la intemperie, en sus propios hábitats. Hay algunos que está permitido comerlos, por ejemplo, los ciervos, gacelas, demás, las cabras silvestres, las cebras. Estos animales está permitido comerlos. Y hay otros animales que está completamente prohibido comerlos, por ejemplo, los tigres, leones, los lobos, que es un tipo de perro en realidad, bueno, los jabalíes, todo este tipo de animales que son salvajes, digamos, está prohibido comerlos, bien, dentro de lo que es la ley islámica, por supuesto. Bien, como otra de las reglas generales se puede decir que todos los animales predadores está prohibido comerlos. Con esto decimos tigre, los distintos gatos salvajes, digamos, los lobos, incluso cuando no sean grandes predadores, por ejemplo, un lobo, un zorro que a veces caza cosas muy chiquitas, o los distintos tipos de roedores, hay algunos que son carnívoros y predadores, nuevamente no está permitido comerlos. Lo mismo un cocodrilo, digamos, un gran predador, no se puede comer. Bueno, el caso del conejo también, que si bien no es predador, gran predador, y es un tema de discusión y que hay diferencias entre las distintas escuelas del Islam, en el caso del Islam chiita, el conejo está prohibido comerlo. Y nuevamente otra cuestión que hay bastante diferencia entre las distintas escuelas islámicas es el caso de los insectos, que bueno, algunos permiten más, otros menos, pero bueno, nosotros, dentro de lo que es la jurisprudencia shia, el único tipo de insecto permitido comer son las langostas, es decir, langostas, que también para nuestro país es algo muy raro, nuestros países de América Latina tal vez es algo muy raro, pero que bueno, tal vez en algún país de Asia, distintos países de Asia, no sea tan extraño como lo es para nosotros. Bien, lo que vamos a ver el siguiente es el caso de las aves, es decir, qué aves podemos comer y cuáles no. Bien, primero las aves que sabemos, que tenemos claro, porque son, no sé si saben, bueno, sobre todo si uno vive en nuestros países, obvio, las regiones amazónicas o selváticas, las especies de aves son cientos de miles, o sea, hay mucha cantidad y variedad, digamos. Entonces, las que están definidas como halal son, por ejemplo, el pollo, los gallos, los patos, las avestruces, las palomas, los cisnes, las torcasas, los gorriones, bien, y tantas otras más. Están también, de entre las que están definidos como, por ejemplo, prohibidas, por ejemplo, los cuervos, las águilas, los halcones, esto que no es un ave, pero bueno, lo ponen dentro de los animales que vuelan, digamos, por ejemplo, los murciélagos, los pavos reales y en general todas las aves que tengan garras, digamos, que son predadores nuevamente. Y hay otros que son simplemente macrús, por ejemplo, los carpinteros o las gaviotas, que esos son algunos de los animales que están clasificados de las aves y animales volantes, vamos a decir, que están clasificados como dijimos antes, o permitidos, o prohibidos, o macrú. Pero bueno, como decimos, hay cientos de miles de aves, entonces, ¿cómo sabemos si estas aves las podemos comer o no las podemos comer? Bueno,
Las que están permitidos primero tienen que cumplir con alguna de estas características. Con que cumplan con una de estas características ya se va a considerar como permitido comerlas. Si no están definidos, como hablábamos antes, por ejemplo, vivimos en una región que tenemos un mujtahid y se dedicó a directamente hacer esta clasificación de forma exacta. A veces es simplemente consultarlo para sacarnos la duda, pero si no, teniendo alguna de estas características se puede comer. Por ejemplo, en el caso de que mueva las alas mucho en vuelo, por ejemplo, sabemos que hay animales que casi planean, como los grandes predadores, digamos. Sabemos, por ejemplo, águilas y demás, planean hasta que encuentran su objetivo y, ¡pum!, y atacan. Es decir, no mueven las alas durante el vuelo. Es uno de los puntos. El siguiente es que tengan buche, por ejemplo, como vemos algunos animales que tienen buche, como la gallina, gallo tienen, o el pelícano y otros, que pues algunos que tienen buche y otros no tienen buche. Que tengan mollejas, es el tipo de estómago que tienen algunas de las aves, que eso, bueno, hasta que uno no sacrifica o no mata el animal no lo va a saber, pero también no es tan fácil de determinar. Y que tengan esta especie de contrauña que tienen algunos animales que sale de acá, que en las gallinas se puede ver, pero hay otros que no tienen, es como un resto que tienen, ni siquiera acá, es casi sobre encima de lo que sería ya la pata del animal lo tiene. Si tienen esa pezuña se puede comer, digamos. Los casos en que, por el contrario, si los que podemos definir nuevamente, porque por ahí no encontramos estas características, pero digamos otras sí, pero bueno, el caso contrario, exactamente contrario, serían los que están prohibidos comer. Es decir, por ejemplo, un animal que no planea durante el vuelo, que no aletea durante el vuelo, que como decíamos antes, que planean, como la mayoría de los predadores y demás, que, bueno, eso es una de las características que lo hacen prohibido. La siguiente, el hecho de que no tenga ningún tipo de buche, como decíamos antes, bueno, que no tenga este tipo de estómago que hablábamos antes. A veces también tiene que ver que son aves predominantemente carnívoras o no carnívoras, eso también hace el tipo de estómago que vaya a tener. Y bueno, y que no tenga tampoco esta pezuña trasera, digamos, que se ve en las gallinas. Entonces, esas son características que uno puede tomar de forma general si tiene la duda, o este animal lo puedo comer, no lo puedo comer. Bueno, estas son características generales que uno puede tener para saber si nos podemos comer o no podemos comer. Repetimos, con que tengan una sola de estas características, lo vamos a poder comer. Y como último punto, los huevos que ponen las aves, que son halal comerlas, son halal comerlos también. Pero los huevos de las aves que no es halal comerlas, es decir, son haram, también nos van a ser prohibidos comerlos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con esta clase de hoy. La siguiente clase vamos a seguir viendo algunos más de los animales que podemos comer y los que no. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا كاشف النوايا يا عالم الخفايا اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا